el acto en sí se compone como de 3 partes. Ya que estamos en teatro, hablaremos de 3 actos. El primero, que será breve, es una especie de charla introductoria sobre mí. Estoy acostumbrado a hablar de Lope de Vega, de Calderón, de Valle Inclán, pero le prometo que no de mí, pero haré lo que me han pedido. Esto va a dar pie a un segundo acto en donde ya interviene mi querida amiga Elena Pimenta y hablaremos de varias cosas, sobre todo de mí. Y el tercer acto será 2 escenas de Volví una noche, como ha dicho Lucía Franco, que tenemos mucho gusto de hacer aquí como un adelanto del futuro estreno en Madrid. Ya se estrenó hace un par de semanas en el Teatro Romea de Murcia, está de gira, pero aquí no ha venido, con lo cual van a tener el privilegio de ver 2 escenas. Ahora les hablaré de eso. Vamos sin más dilación, que el tiempo queremos conservar los espacios dedicados a cada uno de estos actos, y les contaré un poco, por si alguien tiene curiosidad, mi relación con el teatro, porque para eso me han traído aquí. Mi vida en el teatro está totalmente unida a mi vida en la docencia del teatro. Cuando yo estudiaba en la universidad, el teatro no existía como asignatura independiente. Cuando acabé Filosofía y Letras en 1970, mi futuro estaba más puesto en la posible profesionalización aquí en Madrid como director de escena que en otra cosa. Durante 5 años combiné la dirección del Teatro Universitario de Murcia con una plaza que se llamaba ayudantía con exclusiva en la facultad, sin obligaciones docentes. En esos 5 años hice mi tesis doctoral y cuando la acabé empezaron mis dudas sobre si quería dirigir teatro o enseñar e investigar teatro. Al crearse precisamente a principios del curso 75-76 una juntía llamada Historia del Teatro, me fui decantando poco a poco por el estudio. Eso me hizo ser pionero en la enseñanza del teatro en la Universidad Española. Creo que entonces algo empezó a cambiar en las aulas. Aunque estábamos tan en mantillas que era profesor de teatro, pero sin asignaturas de teatro. Daba clase de historia de la literatura, de los siglos XVIII y XIX, prácticas, etc. Había, como digo, una historia del teatro que no se ofrecía. Hasta que en un cambio de planes de estudio hacia 1979, mi director de departamento vio que lo mejor era camuflar mi teatro en una asignatura llamada Grandes Corrientes de la Literatura. O sea que había que camuflar el teatro en la universidad, no se enseñaba. Allí empecé a explicar con estas Grandes Corrientes de la Literatura, teatro griego, romanticismo, Goethe, Molière, realismo, Brecht. Empezaron a oírse en la universidad, por lo menos en la de Murcia, nombres como Íñigo Llon, Cosmelotti, Lessing, Antoine o Cipriano de Rivas Cherif. Es decir, no se estudiaba el teatro solo como literatura, sino como fenómeno artístico y social que había tenido una decisiva influencia en el desarrollo de la cultura de todos los tiempos. En este punto hay quien me pregunta si la de Murcia fue la primera o si hubo otras universidades que impartieron teatro por esos años. Es decir, que a mí me da lo mismo eso de ser primero o segundo, pero sí tengo que contar que la persona con
compaginé este recorrido por introducir el teatro en la Universidad Española fue el autor José Martín Recuerda, que fue contratado por el rector de la Universidad de Salamanca para poner en marcha la Cátedra Juan de la Encina, que se llamaba Cátedra Juan de la Encina, pero que no era una cátedra. Realmente Martín Recuerda lo que hizo fue dirigir un grupo teatral y montar una obra de teatro. La primera que hizo fue Los persas de Esquilo, con alumnos de todas las facultades que se reunían a la una, o sea, la clase era a la una de mediodía, pero sobre todo para hacer teatro. Eso es lo que diferenciaba un poco la Universidad de Murcia de la de Salamanca. Nosotros también nos reuníamos, no a la una, sino a las 7 o a las 8 de la tarde para ensayar, pero por las mañanas yo daba clase, y en un momento dado, con las grandes corrientes que decía, pues hacía lo de cualquier profesor, aprobaba o suspendía como cualquier cosa que en Salamanca no se hacía. Aprobaba más que suspendía. Por esos años también Ricard Salvat en Barcelona inició estudios de teatro, pero en la Facultad de Historia del Arte, él procedía de Historia del Arte. Bueno, ya digo que da lo mismo. Lo único, pues, si alguien tiene esa curiosidad, que en Murcia se creó entonces se llamaba Juntía, ahora se llama Titularidad, no sé si ahora se ha cambiado el nombre, creo que sí, y esa Juntía era exactamente de Historia del Teatro. Salieron 2 plazas de Historia del Teatro, una en Murcia, otra en Salamanca, pero Martín Recuerda no se presentó a la de Salamanca porque decía que no había pactado con el rector un procedimiento tan ortodoxo y que él no quería. La hicimos Manuel Sito Alba y yo, y la ganamos los dos, y yo me quedé en Murcia y Sito Alba en Salamanca, aunque de manera muy esporádica, porque él dirigía el Instituto de España de Roma y pidió la excedencia. El caso es que, y no me quiero enrollar en esto, que ya en los años 70, a finales de los años 70, ya había por lo menos 2 universidades que daban clase de Historia del Teatro. Para mí el teatro, aquel teatro que había hecho con mi grupo universitario y el que explicaba en las aulas, era una necesidad, un estado natural de mi vida. Había empezado a asomarme a congresos y jornadas, publicar artículos y experimentar el placer de la investigación sobre teatro español. Esto es algo que solo se le puede deber a la universidad, pues de ninguna otra manera me hubiera empeñado en hacer fichas, entonces se decían fichas, ahora con internet se hace de otra manera, seleccionar datos, desechar otros, leer, releer a mis colegas, buscar el documento perdido, redactar, todo lo que hace apasionante y agradable el trabajo del profesor universitario. E insisto que era un profesor universitario que casi no paraba de hacer teatro, de meterse en proyectos sin saber que pudieran salir o no, de inventar nuevas compañías, nuevos grupos, etc. Un práctico convertido en teórico o un teórico cuya base se construyó a partir de la práctica. Aunque la investigación empezó a cautivarme de manera algo tardía, he de reconocer que me entusiasmó, a pesar de que el hecho de subirme a un escenario, tratar con actores, ajustar ritmos, colocar luces, etc., siempre me pareció más atractivo. No obstante, la praxis, qué duda cabe, que ha sido fundamental a la hora de concebir mis trabajos teóricos. No hubiera escrito ni el 10% de lo que he escrito sin saber los mecanismos que tiene el teatro a pie de escenario.
mejor dicho, encima del escenario. Por eso siempre me pareció apasionante impartir conferencias sobre teatro español, las cuales, como cualquier clase, las afronté como si de una actuación se tratara. No es la primera vez que recuerdo que aquella realidad en que vivía el teatro me remitía a un caso que contaba Levi Strauss, el de un joven aprendiz de chamán de una tribu perdida de Canadá que se introduce en una escuela de chamanes más por curiosidad que por convicción. Él, que no creía en nada de poderes mágicos ni nada de eso, sabía que todo era cuestión de trucos y oficio, pero se convirtió en chamán a pesar de él. Tras varios éxitos en el quehacer de hechicero, en varias tribus, cuenta Levi Strauss, se convirtió en una figura respetable en su pueblo y en otros pueblos que visitaba. De manera que, metido dentro de un sistema en el que desconfiaba, se sintió partícipe y protagonista. Yo también fui un poco joven chamán una vez sacada la oposición, pues me vi integrado en la vida académica sin pretenderlo. Fui considerado y querido por buena parte de mis colegas, con muchos de los cuales llegué a formar grupo en diversos foros, como en las jornadas de Almagro que nos inventamos, en los simposios del Paso, en los congresos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el de Calderón, el de Semiótica, el Congreso de Roma, las reuniones de teatro renacentista de Anagni, etc. Tal fue así que 9 años después de haber sacado la plaza de adjunto, repito, lo que ahora es una titularidad, creí estar preparado para opositar a cátedra. Yo, que había hecho la carrera por simple vocación, resultó que casi sin proponérmelo, casi sin darme cuenta, me convertí en catedrático y de teatro. Pasados más de 50 años desde que empecé a estudiar Filosofía y Letras, casi 40 de que me convirtiera en profesor de Historia del Teatro y alguno más de 30 de ser catedrático de Teoría y Práctica del Teatro, comprendo mejor el valor del arte dramático para mí, por supuesto, y para cuanto me rodea. Y ello se debe a haberlo estudiado, pero también a haberlo practicado. No debe de ser casual que una vez terminado mi periodo como docente, hace poco más de 3 años, me haya implicado en otras tantas producciones como director y adaptador del texto. Será que la vida sigue. Y la vida sigue para mí, y como acabo de decir, haciendo teatro, cosa con la que siempre me he sentido muy orgulloso. No pocas veces colegas de universidades nacionales o extranjeras me han preguntado extrañados cómo consigo compatibilizar esa doble condición de teórico o profesor y práctico o director de escena. Quizás sea por hábito, pero la verdad es que he pasado con más naturalidad que la que el Dr. Jekyll se transmuta en Mr. Hyde. Aquel necesita de bebedizos para su metamorfosis. Yo no necesito nada. Un ligero cambio de chip, que por supuesto poco tiene que ver con el paso de la bondad a la maldad del personaje de Stevenson. Lo único que sucede es que probablemente cuando dirijo tienda un poco a dar clase, ¿no? Sin pretenderlo, y cuando doy clase algo de actuación teatral se me escapa, pretendiéndolo. Pero de esto tampoco creo que me tenga que confesar, salvo con ustedes, que gentilmente me acompañan esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo que decir que es un honor para mí estar acompañando hoy a César Oliva y poder profundizar con él delante de todos ustedes en su trayectoria teatral, docente,
una trayectoria de la que todos los que pertenecemos al mundo teatral sabemos que tenemos que sacar una información fundamental, no nos puede dejar sin su conocimiento y sin su compañía. Son muchas las facetas en las que César Oliva se ha desenvuelto a lo largo de su trayectoria teatral, que, como él mismo ha dicho, ya supera los 50 años. De la convergencia entre el hombre de teatro universitario, fundador del Teatro Universitario de Murcia, núcleo en el que ejerce de actor, adaptador, director y director de escena de más de 30 producciones, y el profesor de Filología Hispánica en la Complutense, luego en la Universidad de Murcia, nacerá el catedrático de Teoría y Práctica del Teatro, un disidente para mí de las rígidas normas de lo académico, que va a crear una mezcla explosiva, imprescindible y necesaria para el avance de nuestro teatro. Desde su privilegiada atalaya de conocimiento, ha sabido mirar y vivir siempre el escenario y comprender que las reglas en el escenario, en ese lugar, son otras, no necesariamente excluyentes. Decidió situarse en ese lugar en el que se entrecruzan ambos campos, la teoría y la práctica. Así, junto al director de escena, que monta 30 textos clásicos en la primera etapa, en la universitaria, y el profesor de universidad, César Oliva parece entender, sí, como ese chamán, que es muy consciente de que su misión principal será tender puentes entre ambos mundos, construirlos constantemente. Él tiene que, a lo largo de su carrera, dar armas a los que trabajan desde la escena y mostrar a los académicos la necesidad de respirar el aire que se mueve en los escenarios, porque él lo habita constantemente, y en todas las actividades que se realizan en torno al hecho de la creación escénica real de una obra. No podía dejar de decir esto porque yo admiro muchísimo esa doble faceta de él, que creo que es tan importante, porque evidentemente en el teatro español hay muchos caminos para llegar al escenario, pero no suele ser muy fácil que la inspiración esté fundamentada con el conocimiento y el saber sistemático. Ya afortunadamente las cosas son de otra manera, pero él viene desde ese lugar que yo decía de la disidencia, de la comodidad. Y me gustaría que lo primero que nos contara a todos, porque no conocemos, no sé, nos podríamos preguntar, César, cómo era el teatro universitario de la época y qué aportaba y de quién fue padre, definitivamente. Sí, el teatro universitario que yo viví, en el que yo empecé, ya llevaba un cierto recorrido. Realmente los TEUs se fundaron en los primeros años del franquismo y fue la herencia de la barraca que García Lorca había hecho en la Segunda República. Curiosamente, el primer actor de Federico, Modesto Higueras, fue el primer director del teatro, de los teatros universitarios del SEU, es decir, de la Falange. Esto puede sonar un poco a contradicción, pero hay tantas contradicciones si habláramos entre el mundo del teatro y el mundo de las ideologías. Modesto Higueras lo que hizo con la creación del TEU nacional, que se llamaba, y luego ya enseguida cada facultad o cada universidad creó su grupo de teatro. Hay que pensar que en los años 40 había muy pocos distritos universitarios, pero cada uno tenía su TEU. Lo que hizo Modesto Higueras fue, curiosamente, hacer lo que hizo García Lorca a su estilo, a su modo y manera. Lo que hizo fue copiar, literalmente. Claro, Federico también, ¿de dónde salió la barraca? Pues que él tenía información de que en Estados Unidos, en Inglaterra, había grupos universitarios que funcionaban, pero en España jamás. Una cosa es que hubiera teatro escolar, es decir, teatro que se hacía, por ejemplo, en seminarios. Los seminarios se ha hecho mucho teatro, pero jóvenes estudiantes haciendo teatro realmente fue la barraca. Esa tradición, como digo, salta la guerra civil,
la pone en marcha Modesto Higueras y a partir de ahí cala en la Universidad Española, sobre todo en los jóvenes, porque una cosa tengo que decir, y de alguna manera en mis palabras estaba, la universidad como tal universidad, el teatro no lo tenía en cuenta. El teatro era una distracción lo más parecido a las tunas, con mi respeto a las tunas, ¿no? Es decir, era un grupo que se reunía para hacer una función y ya está. Estoy hablando de los años 40 y principios de los 50. Pero de pronto llegó una generación de gente que el teatro universitario le sirvió de trampolín para la profesión. Y ahí tenéis a Adolfo Marsillac, Alberto González Vergel, Gustavo Pérez Puig, entre directores, muchos más, Eugenio García Toledano, pero entre actores, bueno, desde Agustín González, Juanjo Menéndez, es decir, todos, yo he hablado tuve la suerte de conocerlos, sobre todo ser amigo de algunos de ellos, como Agustín González. Agustín González me confesó que cuando él empezó el teatro hizo como casi todos, se olvidó de los estudios y se dedicó al teatro, claro. Empezó una carrera, pero casi ninguno de los que he citado termina la carrera o la termina mucho después. Porque para ellos el teatro era un descubrimiento no solo para pasarlo bien, que también, sino para manifestar una inquietud artística. Cuando yo llego al teatro, se ha acabado prácticamente el hecho de los actores y directores que se dedican al teatro, porque para eso se pasan al teatro independiente. El teatro independiente nace también en los años 60, justo cuando desaparecen prácticamente los teatros universitarios, con la desaparición del SEU. El SEU desaparece en el 65 y el SEU era el que subvencionaba, por así decir, los teatros universitarios y los cineclubs y todo eso. Salvo en Murcia, porque en Murcia también llegamos tarde y nos lo tomamos de otra manera. Y entonces, a partir del año 67-68, más que querer dedicarnos al teatro, lo que queríamos es hacer teatro. Aunque luego parte de esos actores con los que yo empecé, Juan Meseguer, María Jesús Sirvent, etcétera, sí se dedicaron al teatro, pero algo así como el 10%. Lo que le interesaba, y es un poco lo que se ha quedado ahora en las aulas, es enriquecerse culturalmente, mientras que hace derecho, o hace medicina, o hace tal, haciendo teatro, pero no necesariamente dedicándose al teatro en la universidad. Para eso, repito, estaban los teatros independientes que tomaron el testigo de alguna manera del teatro universitario. Y precisamente el fenómeno del teatro independiente, con sus vinculaciones ideológicas, porque era una toma de posición muy concreta por parte de la gente que lo hacía, en un país con muchas dificultades para el desarrollo de cualquier arte un poco libre, ¿qué significa desde hoy? ¿Cuál es la visión que tienes del teatro independiente, que está en el origen de todo el teatro actual? Sí, hombre, para mí, yo participé del teatro independiente desde el único grupo que sobrevivió en la universidad, que fue el Teatro Universitario de Murcia. De alguna manera, nosotros éramos también, vivíamos en la autogestión, igual que Tábano, igual que Joglar, con los que participábamos en festivales. Por eso lo conocí muy bien, aparte de tener relación ya personal, tanto con Boadella como con Juan Margallo, con todos los que hacían teatro independiente. Yo creo que el teatro independiente fue una especie de inyección de moral, no solo de ingenio artístico, para una creación teatral española que languidecía, que no se renovaba, que era muy igual. El teatro independiente nació como contraposición a lo que se llamaba teatro comercial. La pena es que, bueno, la pena y la suerte es que la transición política
terminó con el teatro independiente, porque ya los actores del teatro independiente tenían otros foros, otros teatros, otros espacios en donde poder manifestarse, salvo alguna excepción, como puede ser Joglar y algún otro. Bueno, Dagon se crea ya en la segunda parte del teatro independiente. Entonces los actores del teatro independiente y los directores pasan al teatro profesional y al cine, porque el cine acoge Santiago Ramos, Vicente Cuesta, bueno, un montón que pasan también al cine. Y eso sí que es un cambio de generación importante cuando entra tanta gente del teatro independiente al teatro profesional. De alguna manera el teatro profesional absorbe al teatro independiente. Yo creo que es un fenómeno interesante, aunque terminó con el teatro independiente, el cierre de la Sala Cadarso, etcétera, era porque ya se habían transmutado en otro tipo de compañías y de formas de mostrar su trabajo. Uh-huh. Bueno, también tienes una gran experiencia en el teatro clásico, desde el aula, desde el estudio, desde la escena y desde la gestión. Cuéntanos las diferencias que ves entre el tratamiento de los textos de teatro clásico de los años 70 hasta el hoy. ¿Qué diferencias se han ido produciendo? No solo en el teatro clásico, sí, sino en todo el teatro no tiene nada que ver. Ahora mismo, en los años 70 había un régimen incluso de giras teatrales que ahora no existe, ahora es otra cosa, ahora los actores combinan la televisión y el cine con el teatro, de manera que casi no hay más giras que las de fines de semana, claro. Eso en los años 70 era impensable, lo que se quería es ir a una plaza y estar una semana o 2 semanas, depende del tamaño de la ciudad. Pero en el caso concreto que tú estás diciendo, además por interés propio, claro, del teatro clásico, yo creo que la evolución, ahí hay un elemento fundamental que hace reflexionar sobre el teatro clásico en voz alta, que es Almagro. Yo creo que en el teatro español hay una especie de kilómetro cero, que es Almagro. Todo lo que se hace a partir de Almagro y lo que se hacía antes. Yo lo digo por experiencia, además, yo dirigí el primer festival de Almagro y le contaba alguna vez a Elena la dificultad que yo tenía para conseguir una compañía española para programarle en Almagro. Nadie hacía teatro. Bueno, perdón, había 2 o 3 compañías, la de Antonio Guirao, el Pequeño Teatro de Madrid que se llamaba, la de Canseco, alguno que se atrevía, algún actor que por hacer un primer papel montaba compañía absolutamente provisional, pero yo tenía que convencer a Miguel Narro, oye, monta algo, Miguel, y resulta que en el año 83 que convenzo a Miguel Narro a que vaya a Almagro porque me lo tiene que traer todo de fuera, el título que me da es Don Juan Tenorio. Y tuve que decir, ¿por qué? Fijaos, porque el Don Juan Tenorio él lo podía vender después, me decía. Y un título de Lope o de tal era muy difícil de vender, es decir, de que lo compraran teatros de provincia, o sea, no tiene nada que ver. Ahora mismo hay un montón de compañías porque hay ya un hábito de ver el teatro clásico en las capitales. Esto, por eso pongo tanto énfasis en el cambio que da Almagro y no en el primer año, Tardó mucho sobre todo el nacimiento de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986. Bueno, fue en el 85, porque yo estaba todavía allí, cuando José Manuel Garrido convence a Adolfo Marsillac, que no creáis que estaba tan seguro de que sea el primer director de la Compañía de Teatro Clásico.
lo convence y ya en el año 86 se produce el primer montaje de la compañía. Yo creo que todo empieza a cambiar, a tener un nuevo empujón con la compañía, porque ya salen otros grupos, ya hay gente que hace los clásicos, aunque sea de otra manera. Por ejemplo, Ernesto Caballero. Ernesto Caballero empezó en Almagro, yo lo contraté en el Corral para hacer El sueño es vida, Milady, y como eso, otras experiencias, ¿no? Y entonces, lo que vengo a decir es que Almagro, sobre todo con la incorporación de teatro extranjero, grandes compañías italianas, francesas, alemanas, portuguesas, de América Latina, por ejemplo, vino el Teatro de la Candelaria de Bogotá en el 84, daban otro enfoque al teatro clásico. El teatro clásico empezó a dejar de ser eminentemente clásico y admitió miradas más alternativas. Pero repito que para mí la clave fue Almagro. También has tenido mucha relación con los autores españoles. ¿Cuáles han sido los autores españoles que más te han... Bueno, has estudiado la mayoría de una época, pero algunos de ellos prácticamente no se conocen actualmente. Háblanos de esos autores españoles que casi no se conocen y después de los que has montado después ya como director también. Sí, es muy curioso también. Es muy curioso, iba a decir cumplir años, pero cumplir años para mirar para atrás y ver cómo autores de un gran prestigio en su momento hoy son olvidados. Yo eso lo veía en los libros, lo veía en la historia, como, por ejemplo, contemporáneos de Benavente. Bueno, me imagino que les sonará Benavente a los aquí presentes, pero no crean que hay en las escuelas de arte dramático de ahora, habla de Benavente y no se sabe quién es. Pero es que los contemporáneos de Benavente, por ejemplo Martínez Sierra, son absolutamente desconocidos. Y lo que decía de mirar para atrás es una experiencia que a mí me produce, yo sé, mucha inquietud, cómo la historia es capaz de marginar a autores que en su momento tuvieron éxito. Y yo a mis alumnos le ponía, hay muchos ejemplos, pero hay uno, y ya que he dicho Benavente, lo voy a seguir por ahí. Benavente, como saben, es contemporáneo de Valle-Inclán. Tuvieron sus más y sus menos. Benavente ayudó mucho a Valle-Inclán, y Valle-Inclán, como era, pues en un momento dado alaba a Benavente y años después lo machaca, ¿no? La realidad es que Benavente estrenaba todo lo que escribía y Valle-Inclán apenas estrenaba lo que escribía. Eso es así. Es decir, en los años 20, por ejemplo, no diré antes, que es cuando Valle-Inclán intentó su aventura teatral, cuando Valle-Inclán ya prácticamente se retiró de la práctica, pues Valle-Inclán en el año 20 escribió Luces de Bohemia, Farsa y licencia de la Reina Castiza, Divinas Palabras. O sea, sus mejores textos son aquellos que él no escribe para el teatro, nos pongamos como nos pongamos, y quizás los más grandiosos por eso, porque se aparta de la norma, se aparta de la convención, pero él lo que tenía era ganas de escribir, como todos los autores, y quien diga lo contrario miente. Los autores lo que quieren es estrenar. Don Ramón no estrenaba, y cuando estrenaba, por ejemplo, estrena recién inaugurada la Segunda República, estrena Farsa y licencia de la Reina Castiza en junio, que todos sabemos que son las peores fechas de Madrid, y dura 20 días o 25 días, ya nunca más se sabe. Bueno, hoy día
hoy día, 100 años después, las tesis doctorales que se hacen con Benavente, iba a decir que no sobra esta mesa. Las de Valle-Inclán probablemente falte escenario para poner no ya las tesis sino los libros y no digamos las representaciones. Raro es el año que no se repone un texto de Valle-Inclán. ¿Eso qué es? Para mí es una injusticia poética, como diría Ruiz Ramón, es una cosa extraña. Y vuelvo al origen de la pregunta. Yo he convivido con autores como Antonio Boro Vallejo, como José Martín Recuerda, el que he citado, que daba clase o algo parecido en Salamanca, con Lauro Olmo, con Carlos Muñiz. A ellos los estudié en mi tesis y fui, si no amigo, compañero de todos ellos. No existen, no existen. Yo no sé si, yo creo que es injusto, pero no voy a sacar yo ahora la bandera, pero no existen. Y no digamos los jóvenes, los llamados jóvenes autores que rivalizaron con los realistas. Es decir, ¿quién ha oído o quién oye hablar de Miguel Romero Esteo, que por cierto murió hace poquito? Un autor fantástico, fantástico, para los libros. Para los escenarios, no. Pepe Ruibal, José Ruibal, que en un momento dado fue declarado por un profesor americano el nuevo Calderón de la Barca. Eso está publicado, no me lo estoy inventando, el profesor Wellworth. Pues, ¿qué ha pasado? ¿O qué es el teatro? ¿Qué máquina de tragarse autores? Y de hacer como una selección, como pasarlos por un cedazo, y muy poquitos quedan. No es esto propio del último teatro, esto es general de la historia del teatro. En del siglo XIX podríamos ver, pero todos son Zorrilla, no, Zorrilla hay uno, que por cierto prácticamente solo se hace una obra de Zorrilla, pero se hace. Los demás, los realistas, Galdós, alguna vez se repone, alguna vez. Nieva ha hecho versiones excelentes de Galdós, pero cuando ve uno a Galdós, mientras que los ingleses, por ejemplo, que siempre nos da rabia, pues siguen poniendo a Oscar Wilde o siguen poniendo a su... El teatro español es implacable en eso. Es implacable, sí. Y por suerte para todos, en 2015, como tú decías, nos contabas ahora, vuelves al escenario casi en exclusiva como director de escena. También por suerte para todos, tu trabajo de gestión es enorme. Has hablado del Festival de Almagro, pero también, bueno, también se ha citado en la presentación inicial, Lucía ha hablado de tu participación en la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, en programas muy singulares como el de La Barraca. También has estado muy cerca del teatro, bueno, sigues siéndolo, pero abriste no hace demasiado en Murcia el Teatro Circo. Es decir, todo el tiempo hay una necesidad de crear, si no es en el escenario, es a través de la gestión, es con la palabra. Y me gustaría que hablaras de esta última etapa que empieza en el año 15, y como director de escena diriges Ninet y Un señor de Murcia, de Miura, Las bicicletas son para el verano, de Fernán Gómez, y ya muy recientemente volvió Una noche, de Eduardo Robner. ¿Qué sientes como director de escena? Bueno... Ya en exclusiva casi. Sí, no, yo es que lo paso muy bien. Yo lo hago porque me divierto, realmente. Si no, no lo haría, porque es un rollo dirigir. Porque si quieres dirigir y que tenga visibilidad, tienes que venir a Madrid. Entonces, los que hemos vivido en provincias, nos hemos
generado toda nuestra vida, nuestra familia. En provincias, Madrid es un sitio de paso. Bueno, he tenido que vivir aquí algunos años, cuando el Centro de Documentación Teatral, que también me lo tuvo que inventar y todo eso, pero normalmente, pero todas esas fatigas, pues son fatigas, coge trenes, haz maletas, métete en un sitio, se compensan con la idea que nos pasa a todos, y tú que enfermas cuando estrenas también, nos pasa a todos, que es esa pasión por inventar algo, por crear algo, ¿no? Eso a mí siempre me ha apasionado. Y sobre todo he querido indagar dentro del texto, no sé si me explico. No quiero, porque además no es mi estilo, herir, pero estamos en un país que todos nos creemos primeras figuras, ¿no? En el teatro, el que hace o tiene un medio éxito se cree que es Peter Brook, ¿no? El que escribe algo, el crítico que tal, se cree que es Pavís y tal. Y yo en eso tengo muchos recelos, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, Ninette la acepto porque es un texto español que había tenido mediana suerte, yo creo, que sobre todo cuando pasa al cine se desvirtúa mucho, y entonces, aparte de que el grupo de actores que me lo pide, pues una gente con la que yo tenía amistad, Miguel Reyán, luego Julieta Serrano, etcétera, pero es que nos lo pasamos bien. Me pasa como con lo de Volvió. Yo a veces tengo un poco de, no sé, de duda. Digo, sí, yo no formo grupos de teatro humanos, yo formo familias, porque luego son familias, luego se ven, se citan, cenan juntos y... No, es que nos lo pasamos bien, pero aparte nos lo pasamos bien porque desde el principio tenemos muy clarito qué es lo que queremos hacer, muy claro. Yo creo que eso es lo más complicado y tú lo sabes muy bien del teatro. Coges un texto y dices, ¿y qué hago yo con esto? ¿O qué quiero hacer yo con esto? Yo en eso todavía soy de la escuela del consejo de Brecht, ¿no? Brecht decía a los directores, le sugería, dice, cuando queráis hacer un montaje de una obra, escribir en media cuartilla qué queréis hacer y de vez en cuando mirarlo, porque se olvida. El día a día te come. Una sustitución, por ejemplo, te rompe el esquema, el decorado que no llega, el vestuario, etcétera, y a veces, por solucionar problemas de un día, te olvidas de lo esencial. Y uno coge la cuartilla y dice, no, yo quiero hablar de la soledad, o quiero hablar del desvalido, el hombre que llega a París y que quiere pasárselo fenomenal y de pronto lo que crea es el propio drama del que no sabe salir de una situación y cosas así. Para mí ha sido muy, muy bonito volver a dirigir teatro y además ha cubierto una cosa que yo creo que es un debate que tenemos en la universidad, y es que si tenemos que dejar o no de dar clase a los 70 años, ¿no? Hay quien piensa que sí, de hecho, dejamos de dar clase, ¿no? Cuando hay cantidad de gente con la cabeza fantástica para seguir dando clase, que es el ABC del docente, ¿no? Entonces yo eso lo he taponado gracias a los actores. Claro, pero es curioso porque... la última. Sí, la última. Bueno, pues ya. La última porque ¿Has visto? Se echa el telón. Pues nada, bueno, te iba a echar un montón de piropos, pero no Sáltalo. Me los voy a saltar. Decir que César para mí es un profesional admiradísimo, pero y fundamentalmente
o a la vez un amigo extraordinario, y desde luego creo que su manera de hacer y lo que nos ha contado y tantas cosas más que nos podría contar demuestran que es alguien que siempre ha tomado iniciativa, que ha sido generoso con los demás y que ha sabido renunciar, perder, inventarse nuevas cosas y volver a empezar. Me gustaría hacerte una última pregunta, que a lo mejor sería grandísima la respuesta, sí. Pero bueno, ¿qué te preocupa? Yo me enrollo. ¿Qué te preocupa de nuestro teatro hoy? Ay, me preocupan muchas cosas. Es que no sabía muy bien cómo decir eso, de que sí. Te preguntan, ¿qué piensas del teatro? No, sí, ¿qué te preocupa de nuestro teatro? Está muy bien enfocada porque realmente el teatro es una preocupación, por lo menos para nosotros, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Pues me preocupan muchas cosas, pero probablemente la fundamental es la visibilidad de los autores. Es decir, hoy día es muy normal decir que no tenemos autores contemporáneos, que nuestros, y que hay que echar mano de dramaturgias extranjeras. Y eso siempre se ha hecho y está muy bien, pero es demasiado fácil decir. Pero no creo que nunca sea culpa de directores, siempre que en España siempre queremos buscar culpable de todo. No creo que los directores no quieran hacer los autores y autoras, porque eso es un fenómeno fantástico, ¿no? Que haya tanta escritura dramática femenina últimamente. Yo creo que más está en el negocio, en el business, en las empresas, es decir, y yo también, por la experiencia de llevar un teatro en una capital de provincia, lo tengo muy claro. Aunque, como teatro público que es, no es lo prioritario llenar. Estamos acostumbrados a que los empresarios de Paredes, sobre todo, lo que quieren siempre es llenar. Entonces, con un autor o una autora nueva no se llena porque no se conoce, o un autor desconocido, eso. Tienes que tener unas cabeceras de cartel muy fuertes para poder, o ser Concha Velasco, claro, Concha Velasco hace la obra de su hijo, pero es Concha Velasco. Hacer autores no conocidos es complicado y tampoco hay tantas vías en el sector público como para eso. Probablemente sea esa la gran preocupación, porque claro que lo tenemos, y algunos como Juan Mayorga, bueno, hay que descubrirse, y Juan no solo es un número uno, es quien nos representa en la academia ahora mismo, ¿no? Que es para dar saltos de alegría. Pero el problema está, no habrá otros Juanes Mayorga por ahí que no se visualicen. Eso sí puede ser un problema. Y luego los demás, pues, otro día los contamos. Claro que sí. Bueno, pues presentas tú entonces sí. Lo que va a ocurrir ahora. Gracias, César, muchas gracias. El tercer acto de este encuentro que tenemos tan cariñoso, gracias Elena, va a consistir en dos escenas seguidas de la última obra que he tenido el honor de dirigir. También de un autor poco conocido aquí, muy conocido en Latinoamérica, como es Eduardo Robner, y también el teatro hispanoamericano tiene muchos problemas también para darse a conocer, pero bueno, no entremos. Para terminar con una sonrisa y con el agrado de todos ustedes, vamos a hacer dos escenas de Volvió una noche. La obra empieza cantando Berta Hernández Volvió una noche y vamos a guardar esa perla para el final. Vamos a terminar este acto con la canción que empieza la función, para redondear y darle un poco de clima.
Ella está cantando, empieza así porque canta en un grupo, en un conjunto musical que canta tango, boleros, etc. Y uno de los, es novia de uno de los miembros de ese grupo que todas las semanas, los domingos de todas las semanas, va a ver a su madre, que murió hace 10 años, va a verla al cementerio y le cuenta lo que ha hecho esa semana. Es una costumbre muy teatral. La obra empieza con un cementerio, con una lápida a este lado y con Carlos Santos, que hace el papel del protagonista, de Manuel, diciéndole a la madre lo que ha hecho. Lo que quiere decirle, por eso empieza la obra así, es que se va a casar. Se va a casar el jueves de esa semana. La madre, muerta, no lo puede aguantar porque no ha consultado con ella quién es la novia ni de dónde viene. Y es un efecto precioso, que ya lo verán en el teatro. Cae la lápida y sale de la tumba diciendo, ¿pero qué? ¿Te vas a casar? ¿Cómo que te vas a casar? ¿Con quién? Con tal. El pobre hijo, por muy hijo que sea de su madre, sale con los pelos de punta, corriendo y desaparece. Otros 3 muertos salen para acompañar a la madre y decirle que si está loca, que qué pasa, que deje a su... Y la madre dice que no, que no, que no. No sabe cómo castigar al hijo, además de volver a la vida, y en una invocación que hace del demonio, se le aparece el demonio. Y el demonio le dice, ¿qué puedo hacer por ella? Ella le dice que castigarlo cuando lo necesite. Le pide la dirección del chico, el nombre, le da el nombre y desaparece. La siguiente escena, que es la que van a ver ustedes, es la entrada a su casa de Carlos, está en la cama, y ese es el demonio, ese es Carlos Casablanca, ahora lo verán. Ay, Pedro Casablanca, perdón. En la escena que van a ver, ya podemos quitar, que se queden con la imagen, las diapositivas, la entrada de Carlos a su casa, el regreso del cementerio, y cuando llega a su casa absolutamente asustado, pensando que ha sido una alucinación, se le aparece de nuevo la madre lo está esperando para que le repita si es verdad que se va a casar. ¡Oh! Bien, bien. Ay, Dios mío. Buenos días. Oye, ¿qué te pasó anoche? ¿Tuviste pesadillas? Es que no parabas de moverte, ¿eh? Luego me vas a echar a mí la culpa de tu dolor de espalda. Anda, ven acá, tómate esto y vete a la ducha mientras te organizo el desayuno. Ya, es que... Se me ha hecho tardísimo, mamá. No me puedo ni duchar, me ducho después. ¿Pero dónde vas? Pues a la digestión si te lo tomas después, ¿no? Ya, pero es que voy tardísimo yo, mamá. Después me ducho. ¿Dónde vas? Al consultorio. Claro. Ah, muy bien, pues me voy contigo, que tengo ganas de ver dónde trabajas. No, es que antes tengo que ir a otro sitio. ¿Dónde? Pues al hospital. Ah, vale. Pues ya voy otro día. Oye, cariño, no te he puesto la leche porque no hay leche en la nevera. Ya, está en el armario, mamá. ¿En el armario? La leche en el armario. Por Dios, ¿dónde se ha visto una cosa así? Oye, a ver. Mamá, de verdad, no te molestes, si ya me tomo yo un cafetito por ahí, ¿no? De verdad que no hace falta. De eso nada, falta. cariño, de eso nada. Que para trabajar como se debe hay que desayunar bien. ¡Hala! A desayunar.
¿Pues de dónde has conseguido todo esto? Ah, tú no preguntes y come. Venga. Bueno. Uy. Un muffin, qué bueno. Trabaja contigo. ¿Quién? Dolly. Trabaja. Sí. Pero no conmigo. Ah, no. ¿Cago en la leche? ¿Que ¿Otra vez ha perdido el Madrid? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿dónde has conseguido el periódico? En el kiosco del cementerio. ¿De verdad? ¿Estás tonto? ¿Cómo lo voy a comprar en el kiosco del cementerio? Anda, anda, anda. ¿Entonces? Entonces, que todo lo tienes que saber, ¿eh? No, pero hombre... No, pero, a ver, dime. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Que dónde trabaja? Tiene nata. ¿Sigues con la María de la Nata? ¡Que me digas dónde trabaja! ¿Por qué no me la cuelas? Pues no te la voy a colar. Bueno. A ver, ¿Dolly cuando te prepara el desayuno te la cuela? Pues sí, siempre. No sabía. Duerme aquí contigo. Bueno, a veces sí. ¿Y sus padres no dicen nada? Pues no. ¿Y qué modernos son, por Dios? Bueno, mamá, de verdad, cariño, se me ha hecho tardísimo, ¿sabes? Me tengo que ir. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Así te vas a ir? Así como. ¿Sin abrigo? Estamos en primavera, mamá. ¿Y qué tiene que ver eso? Hace frío. Yo siempre tengo frío. Ya, pero es que nadie lleva abrigo en esta época del año. No me hagas saltar. ¿Dónde voy a...? Que no voy a ponerme eso, mamá. No, mamá, no. Que 10 Oye, años son pero 10 ¿qué años. me están...? Ven acá. ¡Bum! No me hagas correr. Ven acá. Ponte. Qué raquítico, por Dios. Esto ni sacándole el bajo, vamos. Bueno, venga, basta, me tengo que ir. Espera, Nero, espera. ¿Qué? ¿Dónde está la tela? ¿Qué tela? ¿La del traje de novio? No quedamos que el traje de novio te lo hacía yo. Pues ¿dónde está la tela? Pues no la he comprado, todavía. ¿Pero estás loco? ¿Que te casas el jueves que no me va a dar tiempo? Pero yo que sabía que tú ibas a salir de la... Vale. Me la traes luego, pero sin falta. Que si no, no lo voy a tener listo. Claro. Ya, acuérdate. Gabardina azul marino. De la mejor. ¿Eh? ¿Vale? Vale. Venga. Ay, espera. ¿Qué? A Dolly, ¿cuándo la vas a traer? No sé, ¿el jueves? A las 9. ¿Hoy a las 9? Sí, a las 9. Pero el jueves te casas. Hoy... Hoy a las 9, hoy a las 9. Vale, Si hoy a las 10, 9. menos 10, pues a las 9. Estupendo, si os voy a preparar una cena que ya verás. Vale. ¿Qué hora es? Pues casi las 10. Estupendo. Hoy sí que me voy a poner al día. Vamos, voy a salir enseguidita. ¿Pero qué vas a salir? ¿Pero dónde vas a ir? Al cine, lo primero al cine. Vamos, me voy a meter en 10 cines. Mira, me lo tenía prometido, ¿eh? Si algún día vuelvo por lo que sea, me veo 30 películas. Es que allí, teatro tenemos todo el que queramos, ¿sabes? Pero cine no. No hay máquinas. ¿Y cómo vas a ver 30 películas en un día, mamá? ¿Y por qué no? Hombre, pues porque cada película dura por lo menos hora y media. Tú y el tiempo. ¿Pero qué sabrás tú del tiempo? Mira, ¿de verdad vamos a empezar a discutir otra vez de estas mismas cosas, eh? De verdad, mira, yo pensaba que habrías cambiado, pero sigue todo igual. Entre esos 10 años que llevamos juntos. ¿Pero por qué tienes que hacer un problema de todo? A ver, ¿la juventud de ahora qué? ¿Sigue así? ¿Pensando en el tiempo que tiene para hacer las cosas? No, ¿No qué? porque no piensa en nada. Ve. Pues entonces el mundo está mejor. Pues no, está mucho peor, porque ahora a nadie le importa una mierda el mundo. Ahora lo único que interesa es tener llenos estos. Nunca vas a cambiar. Mira, me voy al cine que me dé la gana. ¿Pero ahora por la mañana? ¿Y qué? Doy un paseíto y luego espero a que hagan. Ya, ¿y tú no estabas mal de las piernas? Ya estoy bien. Anda, dame un beso. Y no salgas sin el abrigo. Oh, me va a volver loco. Oye, Ernesto. Sí, soy yo. Oye, ven a mi casa enseguida. Sí, es grave. No se ha muerto nadie. Al revés. Bueno, después te lo cuento. Ven ya. Venga, hasta luego.
¿Mamá? Sí. ¡Ah! ¡Tony, me cago en... ¿Qué casi se me...? ¡Oh! ¿Pero qué haces así? Y con la puerta abierta. Pues no, es que iba a bajar a esperarte a la esquina. Ay, pero nos habíamos quedado en que pasaría a buscarte. Ya, pero bueno, es que hacía un poco de frío y quería que me diera un poco de aire fresco. No entiendo. Ya, oye, cariño, ¿tú cuando venías para acá no has visto a nadie raro por la calle? ¿A quién? Pues a mi madre. No, claro. Claro, da igual. ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor, mi cariño. ¿Y este abrigo? Ya te lo he dicho, tenía un poco de frío y me he puesto por lo primero que he encontrado. ¡Qué loco estás! ¿Te parece? Mi amor, pero ¿desde cuándo tienes este abrigo, mano, que te queda pequeñísimo? Tampoco para que te rías de mí, ¿eh? Es que está muy gracioso con él. ¿Y piensas salir así? ¿No? Bueno, me parece que es mejor que lo dejes, además que hace calor y no. Bueno, pues si hace calor lo llevaré en la mano. Ya, pero vas a estar mejor si lo dejas. Ya, pero es que lo quiero llevar porque es mi abrigo. Oye, te digo yo a ti cómo te tienes que vestir para salir conmigo, ¿eh? No. Pues entonces es mi abrigo y si lo quiero llevar, pues lo llevo y punto. Hombre. ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué pasa? Mi amor, perdóname. Es que estoy un poco nervioso, ¿sabes? Sí, es natural, ¿no? Uno no se casa todos los días. Ya, Yo pues. también estoy un poco nerviosa. ¡Ay, ¿sabes? El que está estupendo es Fede. No. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Que va a ser el único del colegio en ir a la boda de su madre. ¿Y sabes lo que me preguntó? ¿Qué? Que si después de la boda iba a ser hijo tuyo. Por favor, pero qué barbaridad, pero qué niño tan sensible, pero si nunca hemos hablado de eso. Ya, porque yo no sabía si te vas a Oye, quedar cariño, sin por favor, papá. pero si no pienso en otra cosa. ¿Tú sabes las veces que lo he pensado? ¿En serio? Claro que sí. ¿Tú te imaginas yendo los tres, los domingos por la tarde, al fútbol? ¿Eh? Bueno, porque yo le voy a enseñar a jugar al fútbol, por supuesto. ¿Eh? No, o sea, mira. ¿Eh? ¿No será estupendo? ¿Eh? Para mi vida, sí. Oye, ¿está en el cole ahora? Pues voy a ir a buscarle a la salida y me lo voy a llevar a merendar. Y luego le voy a decir que va a estar en el libro de familia. Pero ¿cómo puede ser tan maravilloso, Manuel? Mi vida. No nos echemos a llorar que inundamos el piso, ¿eh? Ay. 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 Cariño, pero no, que puede venir alguien, hombre. No, pero ¿quién va a venir? No sé, pues alguien. No va a venir nadie en mi vida, no. Y si viene alguien, pues no abrir. Ya, pero es que hay gente que no necesita que le abran, ¿sabes? Ya, pero ¿quién más tiene llave? Nadie, pero por si acaso. Nadie, ¿eh? Pues entonces, ven Hombre, aquí, amor. mi amor, mi vida. Ay. Casi se muere del susto. De nuevo siento alborozo. Ya estoy que salto de gozo. Ya estoy que bailo de gusto. ¡Ay! ¡Cago en el demonio! ¡Y me cago en la puta! ¡Oh! ¿Pero qué te pasa, mi No vida? sé, pues un pinchazo aquí terrible como tú no has visto a nadie. No, pero ¿quién va a estar, mi amor? Pues no sé, pues yo he oído algo. Bueno, pues habrás hecho algún movimiento. Ven aquí, mi vida. Habrás hecho algún mal movimiento. ¿Tú crees? Cariño, es que te pones tan loco. ¿Ah, sí? Sí. Mira, te doy un masaje y punto, ¿vale? Ay. ¿Te sientes mejor? No, sí, mucho mejor. Vale. Oye, mi amor, ¿Qué? ¿tú me creerías si yo te dijera que... ¿Qué, mi vida? Pues si yo te contara que... Si me contaras qué. Nada. ¡Vístete, por favor! Uy, pero ¿qué pasa, mi amor? ¡Que no sé quién es! ¡Vístete! Toma. ¿Quién es? Soy yo, Ernesto. ¿Estás ya? Sí, casi. Bueno, un segundito. Ya está. Oye, ¿y no te duele más? ¿Qué? No, se me ha pasado. Ah, vale. Oye, ¿y quién tenías miedo que viniera, Manu? Nadie, no, nadie. Es que me ha llamado Ernesto.
que parece ser que tiene un problema grave, ¿sabes? Y viene para acá. Y claro, pues no quiero hacerle esperar. Mira cómo llevas la camisa. No, la mi camisa, vida, madre mía. Ernesto, ¿Y qué le pasa? Pues no sé, ahora me contará. Vale, bueno, pues yo voy al baño a arreglarme un poco, Muy ¿vale? bien, cariño, venga. Oye, mi amor, ¿Qué? ¿cuándo salimos a comprar lo que falta para la boda? Pues luego te llamo y vamos. Y Vale. luego vamos a recoger a Fede. ¿Seguro? Palabra. Vale. Cuando se vaya, Sí. pues vamos. Vamos, claro. Venga. Vale. ¿Qué pasa, Manu? Me tienes preocupado. Tony está en el cuarto de baño, ¿eh? No le digas que te he llamado yo. ¿Por qué? Porque ella no sabe nada. ¿De qué no sabe nada? Después te cuento. ¿Qué? Pero tú te has vuelto loco. ¿Pero qué me estás contando, Ernesto? ¿Pero qué dices? ¡Hombre! Oye, tranquilo, mi amor, tranquilo, tranquilo, respira. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, Dolly, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Yo? Bien. Bien. Bueno, como Manu me dijo que... Uy, que creo que metí la pata. Bueno, yo mejor me voy, que veo que esto es cosa de hombres y yo aquí ya no... Mi amor. Adiós, Ernesto. Chao. Ah, y recuerda que si no hay muerto, todo tiene arreglo. ¿Alguien murió? No. Entonces... Venga, mi amor, dale. Vete ya, déjame solo. Venga. Llámame, cariño, Sí, cariño, llámame. venga. Chao, Adiós, chao, chicos. chao, chao. Chao. Ya. ¿Whisky? No. ¿Qué coño pasa aquí? Hay un muerto. ¿Un muerto? No me jodas. ¿Quién? Bueno, mejor dicho, una muerta. ¿Una muerta? Una muerta. No te lo vas a creer. Dime de una vez. Mi madre. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tu madre? Pero si se murió hace... ¿Cuánto tiempo hace? Se murió hace 10 años, pero ha vuelto. ¿Cómo que ha vuelto? Ha vuelto. ¿Quién? Mi madre. Pero tú te has vuelto loco. Está aquí, tú. ¿Eh? Está aquí en casa. No, ahora no. Se ha ido al cine. Pero volverá. ¿Cómo que tu madre está en casa y que se ha ido al cine? Deja el whisky de una vez, capullo. Ernesto. ¿Qué estás diciendo? Ernesto, que es cierto lo que te digo. Vino a conocer a Dolly. Eso es. Vino a conocer a Dolly. Ya. ¿Te estás quedando conmigo? No. ¿Qué clase de broma es esta, Manu? Porque no tiene ninguna gracia. ¿Te parece que yo te iba a gastar a ti una broma así? No, me imagino que no, pero parece como si te hubieras metido una raya. Te he dicho que no me ibas a creer. Ya, ¿y cómo quieres que te crea? Ya, pero te lo tenía que contar. No, ya, claro, mira, deja ya de joder, ¿eh? No estoy borracho, Ernesto, te lo juro. Anoche, cuando llegué a casa, me estaba esperando. Quiere conocer a Dolly. Manu, mira, tómate un Lexatin, acuéstate, duerme si quieres un día completo y ya verás cómo te levantas nuevo, ¿eh? Ernesto, por favor, te lo pido, créeme. Te lo juro por Dolly, que es lo que más quiero en este mundo. Vale.
¿Se lo has contado a ella? ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A Dolly? ¿El qué? Pues eso, que ha vuelto tu madre y que la quiere conocer. ¿A Dolly? Pues claro que a Dolly. No. ¿Tú quieres que me tome por loco? ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ahora está esperando que la traiga. ¿Que la traiga quién a quién? ¡Mi madre a Dolly! ¡Que le traiga aquí a Dolly a casa a mi madre! Pero bueno, ahora tú no me gritas. ¿Tú quieres que yo te entienda así sin mal, Bueno, macho? pues perdóname. No importa. ¿Y qué hace? De todo. ¿Te habla? No para. ¿Y qué dice? Pues no sé. Cosas... de muertos. ¿Cómo que cosas de Sí, muertos? cosas de muertos, Ernesto, cosas de muertos. No te las puedo explicar, chicos, son cosas de muertos. Bueno, vale, está bien. ¿Y qué más hace? Esta mañana me ha preparado el desayuno. Bueno, ha arreglado un poquito la casa, ¿eh? Bueno, Anoche... ¿Anoche qué? No se lo vas a contar a nadie, No. Vale. Pues... durmió conmigo. ¿Cómo que durmió contigo? Ernesto, por tu padre no se lo cuentes a nadie. No te preocupes, además nadie me creería. Imagínate Que no se lo voy a decir a nadie, por favor, quédate tranquilo, hombre. Oye, por cierto, hace un momento estaba... Me ha dado como un... Oye, que me ha parecido a mí que... ¿Qué te ha parecido que qué? Pues como... ¿Cómo que qué? ¿Qué? Nada. ¿Ves? Ahora que te lo he contado, me siento muchísimo mejor. Gracias, amigo. Ay, por favor, Manu, ¿para qué están los amigos? ¿Qué ha sido eso? No sé. Tendría que estar en el cine. Manu, me tengo que ir. Mándale recuerdos a tu madre de mi parte y dile que en cuanto pueda la vengo a saludar, ¿vale? Me largo, chao. Espera, voy contigo. Va, Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan no regresan más. Y así mi cariño y el suyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé de amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida y no la